haber una mejoría o si ya esta tendencia de hecho a empeorar su situación, porque así lo dijo la doctora Fernández ayer, es irreversible. Por eso estamos con alguien que sabe del tema. Fabián Rubino, contanos con quién estás. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, estamos preocupados obviamente por la salud de Sergio Denis y estamos con el doctor Damián Ciano. La verdad es una eminencia, es un traumatólogo que ha atendido a celebridades de nuestro país y queremos saber precisamente, porque mucho se habla, es muy teórico para nosotros los que escuchamos sobre el estado de salud de Sergio Denis. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Vamos a poner este ejemplo. ¿Dónde fueron los golpes de Sergio Denis? Bueno, en realidad lo que hay que tener en cuenta, primero al margen de los traumatismos que tuvo Sergio Denis, es la edad del paciente, que fue un traumatismo de altura, que es un paciente que está anticoagulado, más allá de después de todas las lesiones que tuvo. Las lesiones fundamentalmente, las más importantes son lo que fue el traumatismo de cráneo y el traumatismo de tórax. El traumatismo de cráneo, Sergio Denis tuvo una fractura de este hueso, que es el hueso temporal izquierdo, él cae de todas las lesiones del lado izquierdo. Fractura de hueso temporal izquierdo. Fractura de este hueso, ¿qué contiene este hueso? En realidad es así, al ser un paciente anticoagulado son pacientes que sangran más de lo normal y eso genera una compresión, tanto a nivel cerebral como en el caso de las fracturas costales a nivel pulmonar. Entonces es un paciente que puede estar en una insuficiencia respiratoria, que por eso está hoy con ventilación mecánica respiratoria, así como la presión que recibe el cerebro por la acumulación de sangre, porque sangra más que una persona normal, entonces hay que ponerle un catéter para drenarle la compresión del cerebro, porque este puede traer una lesión cerebral a corto plazo. El problema es que la fractura del hueso temporal, si afecta el cerebro, el lóbulo temporal que está por debajo del hueso temporal, pueden traer trastornos, que eso es lo que no se habló, trastornos a nivel auditivo, trastornos a nivel de la memoria, trastornos a nivel del lenguaje. Hay varias molestias que hay que tener en cuenta, que pueden ser las secuelas que pueden venir después de que Sergio se recupere. Y lo otro es la fractura a nivel costal, que es bilateral, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. La fractura, cuando a la gente le dicen escápula, claro, en la parte de esta atrás. es una vista posterior, esta es la escápula, y después tiene una fractura de la clavícula izquierda, que es lo que menos importa. En este momento lo más importante es al paciente compensarlo y que hemodinámicamente salga de este momento. El problema es que está la complicación, como yo dije, de la anticoagulación, de esta compresión que tiene a nivel pulmonar y del problema que tiene probablemente a nivel cerebral, porque estuvieron hablando ayer de las lesiones neurológicas que todavía no se dijo cuáles son. Claro, sí, Julieta, Antonio, los está escuchando el doctor. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Recién hacía especial referencia al tema de la edad. ¿Cuál es la incidencia que tiene esto negativamente en este cuadro? Es que todos, a medida que el cuerpo se va poniendo más viejo, los tiempos de recuperación son mucho más lentos. En este caso, Sergio Denis, por lo que sé, tiene 69 años y es un paciente que, bueno, más allá de los antecedentes que tiene, no deja, por más de que sea Sergio Denis, de tener 69 años, lo cual va a hacer de que todos los trastornos y todas las fracturas y todas las lesiones que tienen lleven un tiempo mayor de recuperación, más allá de que todavía no sabemos realmente en qué condiciones está, porque obviamente el paciente está sedado, está en terapia intensiva, inconsciente, entonces no se puede saber hasta dónde llegan las lesiones, sobre todo fundamentalmente a nivel del cerebro. Ahora, doctor, de todas las lesiones que tiene, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo que más complica este cuadro? Como yo dije, lo más importante acá es el traumatismo craneoencefálico, que aparte él, al tener la fractura del hueso temporal, que es este de acá al costado, del lado izquierdo, entró aire, lo que provocó un neumoencéfalo. Neumo quiere decir aire, encéfalo quiere decir cerebro. Esto, aparte de su anticoagulación, que hace que el paciente sangre más, no solo que sangró más, sino que entró aire, lo que generó una compresión mucho más importante a nivel cerebral. Supuestamente eso dicen que está compensado, pero hay que ver en el largo plazo, o mejor dicho, en el corto plazo, qué lesiones o qué consecuencias trae a nivel cerebral, porque como yo expliqué, debajo de ese hueso, del hueso temporal, tenemos el lóbulo temporal que maneja el lenguaje, la memoria auditiva, y obviamente Sergio Denis es un cantante, lo cual puede llegar a traerle consecuencias en otro momento. Pero lo más importante en este momento es que el paciente salga de su cuadro, lo cual, por lo que vi del parte de ayer, se complicó con una cuestión respiratoria, porque lo mismo que pasa en el cerebro pasa en el pulmón.
el pulmón no puede respirar porque está comprimido por el sangrado excesivo que tuvo él. El pulmón es como una esponja, entonces no puede expandir, no puede respirar por sus propios medios. ¿Por qué? Porque tiene varias fracturas costales, entonces eso no le permite respirar, por eso tiene que estar sedado por el dolor que eso puede causar y aparte porque tiene que respirar, si no, no puede respirar. Doctor, yo sé que no hay que ser aventurado, hay que ser prudente con la situación de los pacientes, pero algunos especialistas hablan en algunos casos de un cuadro irreversible, otros son un poco más optimistas. Usted, respecto de todo, ¿no? las características de Sergio Denis puntualmente en este caso, ¿qué le da la sensación? ¿De qué le da la sensación? ¿De que puede revertirse? ¿De que el daño que quedaría de salir de este momento sería también muy severo? Mira, sería importante que obviamente todos queremos por una cuestión afectiva de que Sergio Denis salga de este mal trance. Sí. El problema está en que por más de que uno quiera de que salga, hay una realidad. Sí. El paciente no está respondiendo en las 48 horas críticas, sí. 72 horas críticas. No hay una mejoría de su estado general, sino que su estado general se está complicando. O sea, lo que está demostrando que no está respondiendo. Sí, porque nosotros hablábamos también, doctor, perdón que lo interrumpa, pero en estas 48 horas, ya pasó un poquito más, se hablaba que eran clave, ¿no? para su estado. Digo, si no hubo una mejoría, eso ya es una señal. Exacto, bueno, es tal cual, o sea, buen entendedor, pocas palabras. Sí. O sea, no está saliendo como obviamente se espera, siempre existe la posibilidad, como dijo ayer el parte médico, es cuestión de esperanza y fe, pero la esperanza y fe se termina cuando la ciencia toma parte. Entonces acá hay una cuestión médica que vuelvo a repetir, ojalá esto salga, pero en el caso de salir, que es lo que hablaba acá con el periodista invitado, sí. Es la secuela que va a haber. No es que Sergio Denis va a salir de este cuadro y en un mes lo tenemos cantando. Sí. Ojalá, acá va a haber un trabajo muy importante de fondo si realmente sale, por una cuestión de una vuelta a la actividad cuando hay lesiones importantes, por lo que están diciendo a nivel neurológico, nadie dijo todavía qué, y a nivel pulmonar. Pero lo más importante de esto, y esto sí. lo que quería, estaba hablando antes con los muchachos acá, era la negligencia. Yo trabajo mucho con el ambiente artístico y la verdad que no existe la posibilidad de que hoy en la Argentina, en un teatro, haya un foso de la orquesta que no se tapa. Sí. Estas son cosas que tendrían que haber evitado y lamentablemente no se pudo evitar. Debe haber escuchado usted que este teatro estaba así, estaba dispuesto así desde su inauguración, de que por ahí pasaron distintos artistas que de hecho en las últimas horas han contado, un bailarín que cayó en el mismo lugar, simplemente que corrió otra suerte. Sí, y sin duda que lo que usted está diciendo es un llamado a la atención de aquí en adelante y lamentablemente uno entiende que en la Argentina parece que hasta la tragedia... hasta que no aparece la tragedia nada se cambia, pero bueno, esto que está diciendo usted es muy importante sobre todo porque es un conocedor. No, es fundamental, o sea, yo vuelvo a repetir, estamos hablando de algo que no tendríamos que estar hablando. Sí. O sea, estas desgracias no tienen por qué pasar, es totalmente, o sea, es una negligencia. Sí. Yo no quiero hablar de las autoridades a cargo del teatro y demás, pero bueno, repetir, yo estoy con muchos artistas, todo el tiempo se hace el reconocimiento del escenario, hay marcados los límites hasta dónde puede estar y dónde puede no, pero acá había como una especie de pasarela, estaban los dos lados, derecho e izquierdo, un foso de 3 metros de altura, uno no puede ver si el que está se va a acordar o no porque uno está trabajando, entonces Sergio Denis de hecho vuelve de espalda. Y la idea es que este foso se tiene que tapar en todos los teatros, no solo en este teatro. Estamos de en acuerdo, todos los teatros no puede haber un foso abierto. Sí. Porque esto no es una cuestión de desgracia, esto es una desgracia, digamos, esto ya estaba era previsible. Es lo que estamos entendiendo a medida que vamos conociendo, ¿no? Todo lo que fue pasando. Doctor Ciano, palabra más que autorizada. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias, Fabi, ahí. En cualquier momento volvemos con vos. Estamos a la espera de un nuevo parte de salud de Sergio Denis que está muy grave. Mira.